A continuación tendremos el panel Mejoramiento de la competencia lectora y escritora en la educación preescolar, básica y media, responsabilidad social, a cargo de la doctora María Victoria Estrada de la Fundación Rafael Pombo, el doctor Camilo Rodríguez de la Fundación Dividendo por Colombia, la doctora María Lucía Martínez de la Fundación Promigas y modera el doctor Mauricio Salgado, especialista en responsabilidad social empresarial. Los invitamos a subir a la mesa. Bueno, muy buenas tardes. ¿Estamos con sonido? ¿Sí? Bueno, ya me imagino que todos ustedes un poco cansados, ha sido un día terriblemente interesante, pero la verdad me alegra mucho estar moderando este panel, porque bien lo decía el Francisco, hemos oído experiencias internacionales, hemos oído verdaderos expertos, hemos oído experiencias significativas de 20 minutos muy interesantes. Hemos oído ideas del sector público, del sector educativo, pero falta un ingrediente terriblemente importante. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer desde todos los ámbitos de la sociedad? ¿Qué falta? Las organizaciones, las fundaciones y las empresas. ¿Cómo la lectura y la escritura también puede ser un tema de responsabilidad social? Por eso, la verdad, me alegra mucho estar en compañía de María Victoria, de Camilo, ¿no? y de Lucía, ¿cierto? Que nos van a comentar empecemos con la Fundación Rafael Pombo, que ayer tuvimos una excelente presentación de la Fundación, entonces yo creo que podemos empezar contigo, Lucía. ¿Quieres acá? Vamos a estar por acá. ¿O prefieres allá? Donde te sientas más cómoda. Perfecto. Muy bien, ya estamos sin protocolo, ya después de todo lo que dijo Francisco, todo eso, estamos sin protocolos. Sí, allá. Bellezas, buenas tardes a todos y a todas. Digamos que lo primero es dar las gracias a las instituciones que nos han convocado, tanto a la Editorial Santillana como al Ministerio. Y lo segundo es que esto lo vamos a comenzar con una frase de Goethe que dice que no hay que dar pasos que conduzcan a la meta, que es menester que cada paso sea una meta sin dejar de ser un paso, para poder abordar desde allí 25 años de historia, que es realmente compartir con ustedes en este evento lo que la Fundación Rafael Pombo ha desarrollado a lo largo de estos 25 años en los que ya tenemos niños y niñas que eran asiduos de la Fundación a sus 5, a sus 10 años, hoy cuentan con 30, 35 años y tenemos desde la indagación que hemos logrado hacer, porque esto amerita una investigación para darle la rigurosidad a la información, que la gran mayoría de niños y niñas que pasaron por la Fundación y que compartieron esos espacios desde el fomento al gusto por la lectura y el desarrollo del pensamiento creativo, la gran mayoría de ellos terminaron sus estudios. Y estamos hablando de niños y niñas de grupos sociales de los estratos 1, 2 y hasta 3. Hoy podemos decir que nuestros niños asiduos son los hijos y las hijas de los vendedores ambulantes que rodean todo ese sector de la Candelaria, como en tiempos A, exactamente igual. Digamos que en este viaje de 25 años de historia, la Fundación ha sido pionera, exploradora y fundadora de estrategias y proyectos en el acercamiento al libro y en el acercamiento a la literatura.
En este viaje, además de hacer parte de planes, programas y proyectos en articulación con otras instituciones, diseñó y ha ofrecido una propuesta pedagógica y metodológica que ha implementado a lo largo de estos años, cuyos cimientos, cuyas bases, cuyos componentes son la participación como derecho y desde el sentido de lo humano, contribuyendo en la formación de principios democráticos, no como sistema de gobierno solamente, sino desde el sentido mismo de la vida. El juego, que lo hemos entendido siempre como un lenguaje de expresión y de comunicación, a través del cual los niños y las niñas hacen parte del grupo al que socialmente pertenecen. Es así como se vinculan. La literatura, indudablemente, como el lenguaje de expresión y comunicación que los lleva a hacer lecturas, tanto de su entorno inmediato como del lejano, y los lenguajes de expresión artística. Desde esos principios es que hemos consolidado en la Fundación Rafael Pombo a lo largo de estos 25 años la propuesta pedagógica y metodológica que les he expresado, que le hemos llamado desde los talleres de expresión creadora hasta la pedagogía de la sensibilidad, hoy día registrada así. En este viaje emprendido se ha dispuesto la entrega de colecciones literarias a lo largo y ancho del país. Digamos que esto ha sido indudablemente en convenio y en articulación con instituciones públicas y privadas, tanto de carácter nacional como internacional, que son responsables de la atención de los niños y las niñas. Y hemos hecho parte de 25 años de historia de la Feria del Libro. Creemos, la primera feria del libro en Latinoamérica que abrió para los niños y las niñas un pabellón infantil. Y en ese pabellón infantil nos propusimos desde el primer momento que los niños y las niñas iban a tener un espacio sin costo, pero que en la piel se pudieran llevar la trascendencia, el acontecimiento de visitar la feria y en la feria encontrar una biblioteca dispuesta para ellos y unos talleres creativos alrededor del libro y la palabra que conjugan cada año el tema de la feria con este país y con lo que creativamente podemos hacer allí. Creo que estamos en mora de que las editoriales puedan ofrecer con la rigurosidad de la investigación una información en todo lo que la Fundación haya podido contribuir en ese ir y venir de los libros, desde el pabellón infantil, en el pabellón infantil de las editoriales. Digamos que han sido muchas las instituciones, ya les dije, con las que la Fundación ha establecido convenios. Está desde Colcultura antiguamente hasta el Ministerio de Cultura hoy. Está el Ministerio de Educación indudablemente. Y está Presidencia de la República, Secretarías de Educación a nivel nacional, de municipios y secretarías a nivel de gobernación, en todas las regiones del país realmente. Tenemos fundaciones como la Fundación Antonio Restrepo Barco, Compartir, tenemos la Universidad de los Andes, Colciencia, el Instituto Interamericano del Niño, la OEA, la UNICEF, Rada Barner en el Perú, la OIM,
Todas estas instituciones se han articulado con la Fundación para ofrecer procesos de fomento al gusto por la lectura y desarrollo del pensamiento creativo, en una confianza muy grande con la propuesta pedagógica y metodológica de la Fundación, que fue la que habló, digamos, hace 25 años, por eso el título de esta conferencia se llama La frágil memoria de la literatura infantil en Colombia. 25 años de viaje, de aprendizaje y de equipaje. Digamos que además la Fundación Rafael Pombo ha sido partícipe de los cambios y las transformaciones que desde la perspectiva de las políticas sociales han ido en el país, digamos, dando respuesta a las necesidades más sentidas de los niños y las niñas. Entonces la Fundación, desde la Convención de los Derechos de los Niños, ya contribuyó, ¿sí? No olvidamos nunca una copla que hacía una madre comunitaria llamada doña Graciela Valencia de Londoño, ya una paisa, claro, que decía, y eso se publicó en un cuadernillo sobre los derechos: son importantes los niños, más valiosos que el café, igualito que tutean que si dicen su merced. Porque el furor de la convención lo teníamos nosotros allí en la Fundación. Y indudablemente, pues, ha participado de las políticas públicas que el país ha venido adelantando. La Fundación ha comprendido desde entonces que no basta con la disposición jurídica, que se requiere de vías, senderos y caminos a través de los cuales se pueda intervenir la cultura, y de esta forma ha mantenido un compromiso activo con la infancia y su entorno en favor de la lectura y la literatura. Y como no hay lectura sin escritura, pues dice Fabio Jurado, decía una exponente ahora, pues indudablemente que también hemos contribuido desde la propuesta a los procesos de lectura y escritura. La Fundación ha venido, digamos, desarrollando no solo con los niños y las niñas en la sala de lectura de la Fundación y toda la casa que está dispuesta para ellos y para ellas, ha desarrollado procesos de formación para el fomento al gusto por la lectura en las poblaciones de preescolar, primaria y bachillerato. Ha trabajado tanto con las familias como con los docentes, las maestras y los maestros de preescolar, las madres comunitarias, los cuidadores y cuidadoras. Esto que hoy se llama agentes educativos. Ha desarrollado desde entonces un trabajo de formación con todos ellos y ellas. El contexto, digamos, le ha permitido a la Fundación, desde la propuesta pedagógica y metodológica, que acuna valores y principios acorde con el sentido democrático y humano, entender, como les dije anteriormente, la participación, el juego y los lenguajes de expresión artística como esos pilares para llevar a cabo procesos de fomento al gusto por la lectura. Pero también la Fundación ha trabajado la esencia misma de la vida cotidiana como escenario de formación y participación por excelencia. Es allí, en el segundo a segundo, en el minuto a minuto, en el hora a hora, en el día a día, en el semana a semana, que realmente los niños y las niñas se forman. Se forman como lectores, se forman con toda seguridad como escritores y se forman para la participación y se forman para la cultura democrática y se forman como ciudadanos y ciudadanas. Y estamos firmemente convencidas y convencidos en la Fundación que desde este proceso los niños y las niñas aprenden a concertar, a elegir
aprenden a responsabilizarse de lo que concertan y de lo que eligen. Y lo hacen en confianza, lo hacen en respeto, lo hacen en solidaridad y en cooperación, porque de estos valores que solo se habla en ausencia, porque en presencia de ellos no se habla de ellos, como lo dice Humberto Maturana, estos valores son los que hacen parte justamente del juego, hacen parte de los lenguajes de expresión artística, hacen parte de la lectura y de la literatura. Los talleres lo único que buscan con los niños y las niñas es indagar, preguntar, problematizar esos referentes históricos y culturales que ellos tienen. Esa experiencia que han ido construyendo en sus pocos o muchos años. Y allí nos encontramos con las nociones, para poder desde un recorrido donde observamos, escuchamos, sentimos, conversamos, versamos con el verso de ellos, nos vamos entonces aproximando a esa movilización de pensamiento que genera ese trabajo grupal. Y en lo colectivo, desde el goce, desde el placer, desde la gratuidad, desde el extrañamiento que implica la lectura, desde ese acontecimiento que se genera allí, de la mano de la imaginación y la fantasía, creemos que nos aproximamos con ellos en la movilización a la construcción de conocimiento. Digamos que son múltiples las posibilidades que los niños y las niñas encuentran a través del mundo que ofrecen los libros, a través del ambiente descomplicado que ofrece la Fundación, no solo en la sala de lectura, sino en los demás espacios de la casa. Para terminar, yo quisiera presentarles en 3 minutos una niña que llegó a la Fundación de 9 años y hoy ella tiene 33 años, no, mentira, yo creo que un poquito más, pero no la delatemos. Ahí viene. En 3 minutos, Lida va a compartir con ustedes una muy pequeña reflexión sobre lo que a ella le significó y le significa la Fundación Rafael Pombo. Ven acá que el tiempo se nos va. Hay un mundo a la vuelta de la esquina en tu mente, donde la realidad es un intruso y los sueños se hacen realidad. Puedes escaparte a él hasta voluntad. No necesitas contraseña secreta, varita mágica ni lámpara de Aladino. Solo falta imaginación y curiosidad por las cosas que nunca existieron. Enciclopedia de las cosas que nunca existieron. Cuando a un niño o a una niña se le abre la puerta para el asombro y la imaginación, se le permite adentrarse en un viaje donde pueden llenar su equipaje de vida, de sueños, juegos, emociones y reflexiones a través del tiempo y pueden consolidarse en un proyecto de vida. Por ello hoy quiero compartirles que cuando atravesé entonces la puerta de una casa rosada que susurraba cuentos e invitaba a descubrir sus historias a los 9 años, entendí que solo cuando se saborean los libros se descubren las sensaciones del gusto por la lectura. Cuando recorrí los pasillos, los balcones y los salones de baile antiguos, acompañado por muchos adultos y adultas que desde ese tiempo le apostaron y creyeron que los niños y las niñas podíamos construir y participar, ¿recuerdan los 80? Logré percibir que el arte, el juego y la literatura, conjugados en encuentros creativos, permiten expresar y contar sensaciones o las sensaciones más profundas del ser. Cuando leí mi propia historia, la de mi entorno, la del otro y la de mundos posibles y no creíbles, descubrí que la antropología me permitiría en la vida leer el mundo de formas inimaginables y así continué llenando mi equipaje. Cuando pude reunir en mi maleta muchos elementos que ya contaban
a lo largo de mi viaje, exploré la maravilla de compartir con otros y otras mis hallazgos, mis experiencias y recuerdos. Así que emprendí otro recorrido con niños y niñas para que pudiésemos redescubrir nuevas historias siendo tallerista. Pero también cuando en mi viaje me encontré con la posibilidad de compartir historias más cercanas, me propuse transformar los imaginarios de las madrastras de los cuentos clásicos para convertirme en un hada que contaba cuentos para un niño y una niña, que son mis hijastros, que me enseñaron que las historias contadas desde el corazón de la familia, otro ámbito importante, también te hacen ser un buen lector o una buena lectora. Y ahora, para finalizar, luego de recorrer muchos lugares en el país que habito, como antropóloga, como pedagoga, como asesora, con maestros, maestras, hombres, mujeres, ancianos, ancianas, niños, niñas y seres de otros países, vuelvo a la Casa Rosada, de olores antiguos, de sabores inagotables, de imágenes de muchos colores, buscando y encontrando ahora desde mi propia experiencia decantada, ya como adulta, como profesional, un reencuentro con la pedagogía de la sensibilidad, donde crecí y en la que creo, y con los nuevos proyectos de un lugar que continúa abriendo una puerta para la imaginación, para quienes como ustedes quieran adentrarse en el gusto por la lectura, por los libros y por escribir. Bueno, bellezas, esto es como el testimonio vivo de la Fundación Rafael Pombo, y para terminar no puedo dejar de evocar a Jorge La Rosa, que dice que dejar aprender no es no hacer nada, sino que es un hacer mucho más difícil y mucho más exigente que enseñar lo que ya se sabe. Es un hacer que requiere humildad y silencio, pero también exige audacia y hablar alto, porque para dejar aprender hay que eliminar muchos obstáculos, entre ellos la arrogancia de los que saben. Jorge La Rosa, la experiencia de la lectura. 1.001 millones de gracias. Bueno, María Victoria, muchísimas gracias por compartir con tanta pasión, con tanta emoción, esos 25 años y los 9, ¿no?, de tu lectora insignia acá, que realmente no supimos, creo que tiene un par de 9. 34. 34 no da 9, eso no cuadra. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Ahora, Lucía, queremos que tú compartas con nosotros, ¿no?, con esta emoción también. ¿Quieres este o quieres este? Buenas tardes, de verdad que puede sonar redundante, pero esta oportunidad que nos está brindando la Fundación Santillana de compartir este día y todos los conocimientos y los saberes que bien hemos compartido aquí es una experiencia maravillosa y de verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Como directora de la Fundación Promigas, una fundación empresarial, nosotros hemos entendido que la educación, y esta mañana la ministra hablaba de brechas, hablaba de esa necesidad de reducir esas brechas, de mejorar la equidad en nuestro país. Nosotros estamos convencidos como empresa y como fundación empresarial que solamente vía educación va a ser posible reducir esas brechas tan marcadas en nuestro país. Es por eso que trabajamos, no hace tantos años como muchos de los que han pasado por aquí, pero hace algunos años estamos trabajando fuertemente en iniciativas que le apuntan al mejoramiento de la calidad de la educación, en diferentes iniciativas que buscan un país educado, un país equitativo, un país más justo y más desarrollado. Tenemos oportunidad de estar
principalmente en la región Caribe colombiana. Promigas es una empresa, está en el negocio de energía, pero principalmente está en el negocio de transporte y distribución de gas natural, y tenemos una presencia muy fuerte en la región Caribe colombiana, en donde tenemos presencia en todos los departamentos de la región, y tenemos oportunidad de estar anualmente aproximadamente con 500 colegios, con 2.000 profesores que nos han enriquecido muchísimo y que nos han permitido aprender esto que a bien tenemos compartir con ustedes en esta tarde. Cuando empezamos a trabajar procesos de promoción de lectura hace muchos años, en el 2001, empezamos con ese énfasis en la promoción, buscando crear lazos afectivos entre los niños y los libros, entre los maestros y los niños. Y fue una experiencia maravillosa que nos ganó anécdotas divinas que podríamos contar aquí como experiencias significativas, como decía Francisco, niños que en su vida habían tenido oportunidad de tener un libro de cuentos en sus manos, una biblioteca era algo desconocido. Tuvimos oportunidad de articular los proyectos de promoción de lectura con la cantidad de cosas maravillosas que el país, por intermedio del Ministerio de Cultura, ya venía haciendo. Tuvimos oportunidad de promover el uso y la visita de las bibliotecas comunitarias, de las bibliotecas públicas en los municipios a donde tuvimos oportunidad de llegar. Pero reflexionando ese quehacer, nos dimos cuenta que si queríamos hacer un aporte más fuerte al mejoramiento de la calidad de la educación, no nos podíamos quedar solamente con la promoción de la lectura. Y fue por eso que decidimos empezar a trabajar más fuertemente en todo lo que tiene que ver con comprensión lectora, sin abandonar la promoción, porque son dos posturas que no se contradicen la una con la otra, más bien son complementarias. Y lo bonito del proceso fue que tuvimos oportunidad de darnos cuenta que la lectura nos servía para una cantidad de cosas maravillosas, a partir de literatura especial. Desarrollamos proyectos que le apuntaban a promover hábitos saludables en los menores, proyectos de valores, proyectos de escritura creativa, proyectos de desarrollo moral en los menores a partir de los libros, a partir de libros hechos para niños. Y pues todo esto ha sido un trabajo de años en donde en este momento estamos trabajando con la básica primaria en el desarrollo de competencias básicas de lectura y escritura, focalizados en muy pocas cosas. Estamos trabajando el tema de, pues en lectura inicial, diversas prácticas, pero con una apuesta mucho más fuerte en la básica primaria, en donde son dos los temas claves: la activación de los conocimientos previos en los estudiantes y el uso de la taxonomía de Barrett para que los profesores desarrollen estrategias, los profesores que saben mucho, que tienen mucho conocimiento, que tienen mucha experiencia, pero que muchas veces necesitan apoyo, puedan desarrollar estrategias de habilidad para hacer buenas preguntas y vía esas preguntas reforzar la comprensión lectora y asimismo evaluar el proceso de comprensión lectora en los estudiantes. De igual manera, trabajamos la escritura como un proceso que es transversal y que escritura con un propósito va de la mano con la comprensión lectora, y muchas veces esos textos que se producen sirven para ejercitar la comprensión en los estudiantes. Nosotros trabajamos con la institución educativa y trabajamos con los docentes. La apuesta con la institución educativa es lograr que dentro de la institución educativa, que debe haber equipos de mejoramiento institucional, estos equipos de mejoramiento se dinamicen, lograr que estos equipos de mejoramiento hagan planes lectores que sean transversales a toda la actividad de la institución educativa, no solamente a las áreas de lenguaje, que se construyan planes que dinamicen
el tema de la comprensión lectora en la institución educativa y que trabajar también ese fortalecimiento de la capacidad de gestión de los directivos docentes para que estos temas se mantengan vivos en la institución educativa. Normalmente cuando llegamos a un colegio hacemos evaluación de cómo están los procesos de planeación en el colegio, los procesos de autoevaluación y posteriormente se les da un acompañamiento a la institución educativa para que todos estos procesos le contribuyan, en este caso, a un plan lector bien enriquecido, se evalúa y se retroalimenta en un ciclo de mejoramiento continuo. Con los docentes en el aula, en el ámbito de aula, lo que buscamos son cambios favorables en las prácticas de los docentes, buscamos que los docentes enriquezcan sus prácticas en lo didáctico y muchas veces en aspectos disciplinares cuando nos damos cuenta que hay vacíos en temas disciplinares. Todo esto buscando realmente que la calidad de la educación que reciben esos menores sea cada vez mejor y que estas prácticas docentes se apropien. No es solamente un proceso de formación con los docentes, con la institución educativa, es un proceso que va de la mano con un acompañamiento, y un acompañamiento que no es pasivo, es un acompañamiento activo en el que se busca que se produzcan realmente transformaciones en las prácticas de aula de los docentes y en las prácticas de las instituciones educativas. Acompañamos, nos quedamos con la institución educativa viendo cómo eso que recibe, esa información, esa formación que recibe, la pone en práctica dentro del aula de clase y cómo eso realmente se traduce en mejores prácticas. Esto lo hemos evaluado, todos los proyectos, todas nuestras intervenciones tienen evaluaciones de entrada y evaluaciones de salida. En este caso son evaluaciones propias del proyecto, pero que son evaluaciones cuyos resultados posteriormente se validan con los resultados de prueba saber en quinto y en noveno. Y normalmente nosotros contratamos a los 3 años, 5 años de terminado un proyecto, evaluaciones de impacto de tercera parte para corroborar qué ha quedado en las instituciones educativas de los procesos que se han llevado a cabo. Aquí lo que se puede apreciar en esta gráfica de resultados es que definitivamente el contraste entre pruebas iniciales y finales es un elevado de los niveles altos de comprensión literal, informativa y narrativa para el grado de tercero y de igual manera para el grado quinto, o sea, sin entrar en mayores detalles. Comparando los resultados de las instituciones educativas que han sido beneficiadas por la Fundación Promigas con el promedio de las instituciones educativas de los departamentos en donde hemos trabajado, se observa cómo las instituciones beneficiadas por la Fundación Promigas tienen resultados de desempeño más altos que el promedio de instituciones educativas. No creo que lo dije antes, trabajamos únicamente con instituciones educativas oficiales y particularmente aquellas de más bajo desempeño en resultados de pruebas. Hemos aprendido muchísimo, definitivamente. Cuando pensamos en el maestro, es clave el papel del maestro, el rol que juega el maestro como dinamizador en el aula de clase. Por eso la motivación que pueda tener el maestro para participar en este tipo de proyectos es clave, ese compromiso, sus saberes, sus prácticas, lo que el maestro tiene para aportar al proceso es clave porque es un aprendizaje situado, puesto al servicio de unas condiciones muy particulares que solo el maestro conoce, porque conoce su entorno, porque conoce su escuela, porque conoce sus estudiantes, y que sencillamente lo que pretendemos con el apoyo y el acompañamiento que le damos es motivar y potenciar todo eso que ya el docente tiene. En cuanto a la institución educativa, es importante que dentro de los planes de mejoramiento institucional, y eso ha sido un factor clave de éxito para nosotros como experiencia, que se contemple los planes de mejoramiento institucional como un propósito de cambio educativo y que el plan lector
sea una herramienta que se mantenga de manera continua, que sea una herramienta estratégica que sirva para garantizar las condiciones de enseñanza-aprendizaje dentro de la institución educativa y la articulación de todo esto con los PEIs, que no sean temas sueltos. Y con los gobiernos locales nos ha funcionado mucho la articulación, no llegar a las instituciones educativas con agendas distintas a la agenda que tiene el gobierno local, y funciona muchísimo mejor cuando el gobierno local está muy bien articulado con el gobierno nacional, cuando hay divorcios entre las agendas de gobierno y sobre todo en estos proyectos en donde el país tiene políticas públicas tan claras, los resultados no son tan notorios y tan dicientes como cuando hay una correcta articulación en todos los temas. Las iniciativas locales, el reconocimiento de las iniciativas locales es clave, y el fomento del trabajo colaborativo entre docentes. Cuando nosotros trabajamos con los docentes y acompañamos a los docentes, los acompañamos no solo para que ellos desarrollen competencias individuales, sino para que puedan desarrollar competencias colectivas, en donde a partir de un trabajo colaborativo el impacto de los resultados de sus actividades sea mucho mejor. En estos días recibimos una evaluación de impacto que se le contrató a al equipo de lingüística de la Universidad Nacional, en donde muy rápidamente, no he tenido oportunidad de detallarlo, pero dentro de las conclusiones del estudio es que aproximadamente el 70% de los docentes que han tenido la oportunidad de participar con nosotros en proyectos de comprensión lectora han mejorado su práctica docente, y un igual porcentaje de niños, porque se les hicieron pruebas, han mejorado sus niveles de comprensión lectora. Entonces, es una experiencia que demuestra que es efectiva, que está dando resultados y que pues estamos comprometidos en seguir trabajando. Trabajamos en alianzas con la Fundación Terpel, estamos haciendo proyectos que tienen un componente muy fuerte de comprensión lectora, porque estamos seguros que si seguimos mejorando competencias en los estudiantes, vamos a tener el país educado y próspero que todos queremos. Muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Realmente es un clarísimo ejemplo de unas excelentes prácticas empresariales convertidas en muy buenas prácticas en otro sector como la docencia, donde las alianzas se vuelven como un punto fundamental para obtener buenos resultados, ¿no? Es importantísimo. Ahora, Camilo, tú ya quedas aquí de último, con Dividiendo por Colombia, ¿prefieres ese de allá? Listo. Buenas tardes. De nuevo, como mis compañeros de mesa, agradezco a la Fundación Santillana, agradezco también a ambos ministerios por esta invitación. Para nosotros es muy importante estar en escenarios como estos. Ahorita les explicaré por qué. Y quería comenzar con un relato que resume un poco nuestra vida ya en el contexto, y luego les hablaré ya a través de la presentación a nivel macro de lo que hacemos. Patricia desde hace 5 años es profesora de preescolar de la institución educativa agropecuaria Luis Antonio Moreno, de la zona rural del municipio de Potosí, a 8 kilómetros de Ipiales. Patricia es profesora de 17 niños con pequeños de 5 a 6 años de edad, que todavía no leen, pero escuchan. Ella les lee en voz alta un libro todos los días. Patricia es una persona hecha para este oficio. Cursa una maestría en educación en la Universidad Tecnológica de América de Tulcán y está elaborando una tesis sobre las estrategias de lectura para aliviar el trabajo infantil. Dora Ligia, madre de Arley y Steven, de 5 años, uno de los estudiantes del grupo de Patricia, le muestra cómo el niño colabora en la casa cargando el agua, secando la ropa, ordeñando los animales y haciéndolos pastar. Y dice además trabaja. Y entonces uno le pregunta, ¿y cómo trabaja? Pues además se encarga del cultivo, ayudándole al papá un poco a picar la huerta.
Patricia, frente a eso, solamente responde que la idea tampoco es sacar al niño del agro, pero sí facilitarle a través de procesos lectores un ambiente correcto para que se acerque al libro. Ella dice, nosotros somos lo que leemos. Esta escuela no tenía antes una biblioteca con títulos de literatura infantil. Lo que encontrábamos en estos colegios usualmente son los libros de texto con anaqueles llenos de este tipo de libros que para nada invitan a la lectura. Hoy día lo que tiene es una biblioteca que hace parte de la estrategia con la que trabajamos el proyecto Leer y Escribir en la Escuela, que es una dotación de libros de 200 títulos, los cuales tienen acceso no solamente los docentes, sino los estudiantes directamente sobre el libro. Y además se combina con una estrategia de, digamos, domiciliaria, de que puedan llevar a la casa los libros a través de lo que llamamos una maleta viajera. Ahora sí les quiero presentar quiénes somos primero. Dividiendo por Colombia es una organización encargada de canalizar la responsabilidad social de empresas y de empleados. Y aquí quiero recalcar de empleados, porque nuestra labor no es solamente convencer a las empresas de que aporten a este tipo de proyectos, a proyectos educativos, que es en lo que nos concentramos, sino que también a los empleados que creen en el proceso tengan la oportunidad también de participar en esa inversión. En esas inversiones se hacen en proyectos y programas dedicados exclusivamente al ámbito educativo y con la idea de crear mejores escenarios y mejorar la calidad. Nosotros hacemos parte de una red internacional que se llama United Way Worldwide, que hace presencia en 45 países. En Colombia, digamos, nosotros representamos a United Way. Cuando les hablaba de las empresas, para el día de hoy contamos con 141 empresas, pero siempre quiero recalcar con más de 21.000 empleados que creen en el tema de la educación como un motor social. ¿Y por qué recalco incluso más que las empresas también en sus empleados? Porque ellos aportan de su nómina y les estoy hablando que no son solamente los presidentes de las compañías, sino desde los operarios en los casos del sector real o cajeros en el caso del sector financiero que ponen de su salario para hacer esto posible, por mínimo que sea este aporte. Nosotros tenemos unos programas que son de portafolio y unos proyectos especiales. Yo les quiero hablar específicamente de los programas de portafolio, que son en los que aportan todas estas empresas. En ellos están aprendizajes básicos, aceleración del aprendizaje, el programa Leer y Escribir en la Escuela, Sembrando Futuro y un proyecto en primera infancia. Todos ellos tienen un componente de lectura y escritura. Y como tal, dentro de la estrategia hay una donación de biblioteca y un proceso de formación a docentes para el manejo de la misma. ¿Por qué el tema de leer y escribir en la escuela? Esto les va a sonar a ustedes como un lugar común, pero esto es lo que le decimos nosotros a nuestras empresas y lo que le decimos a los empleados por qué deben creer en un proceso como este. Y es que primero, leer y escribir es un proceso fundamental para el desarrollo social, para el desarrollo individual y bueno, y también para el desarrollo laboral como tal de cada uno de estos que en este momento son estudiantes y bueno, y en futuros trabajadores. Mejora los niveles de la competencia básica en los niveles de comprensión lectora y de producción textual. Pero además, a través de ello, lo que queremos es generar oportunidades de equidad y de inclusión social. Nosotros sabemos, si no leemos, si no escribimos, si nadie nos ayuda en este proceso, y fuera de eso, si no pasamos en todos los niveles a llegar incluso apenas a la comprensión textual, vamos a tener muy difícil el ejercicio de nuestra ciudadanía en un futuro. Por tanto, es un tema de inclusión también. Y lo que les decía un poco en la narración, queremos también vincular a familias y a docentes dentro del proceso, porque son ellos los que guían al estudiante dentro de esta carrera, que es la carrera lectora, para que sea, digamos, una buena carrera, tratar de nominarle desde el inicio ese proceso. Además, porque el acceso a libros de literatura infantil aún es muy bajo en todo el país. Nosotros, como les digo, cada vez que ustedes visiten un colegio, mayoritariamente la biblioteca estará compuesta de libros de texto.
y no así de libros de literatura, y mucho menos libros de literatura infantil. Entonces, crear también una oportunidad de acceso, fortaleciendo la institucionalidad pública, ahorita les voy a contar cómo lo hacemos, y movilizando al empresariado, que es lo que les acabo de contar. Entonces generamos todo este proceso donde todos ponen, la sociedad civil, empresarios y empleados, el Estado y otras organizaciones. Nosotros, y lo vieron en el título, nosotros tratamos de sumar todas estas voluntades en este mismo propósito, tratando de evitar pérdidas de energía, más bien concentrándolas y potenciándolas. Con la sociedad civil porque ella demanda mejor calidad de educación, demanda para sus hijos, ellos, los estudiantes mismos lo demandan así, y así mismo comienza a ser como ese primer empujón de inicio para todo este proceso. El Estado como tal, que es el primer garante del proceso educativo, o sea, nosotros trabajamos exclusivamente con el sector público, apoyamos a los colegios y a secretarías de educación en este proceso, exclusivamente con el sector público, y nos leemos también del conocimiento que tienen otras organizaciones para llevar ese conocimiento a los maestros y a las instituciones. Dividendo como tal no es el experto en lectura y escritura y en los procesos del tema de la construcción de las bibliotecas. Dividendo invierte todo este recurso para valerse estos expertos, para llamarlos, para que nos ayuden, por ejemplo, la elección de las bibliotecas, de los títulos que la componen, de las estrategias de cómo se va a hacer promoción de lectura o las estrategias para la construcción de los proyectos para los PILE, bueno, ahora ya se llaman PILEO como tal. Para todos estos nos valemos de otras organizaciones que tienen el conocimiento. En distintas regiones, en las regiones que vieron en el mapa, en cada región hay expertos de los cuales, digamos, también queremos potenciar esa capacidad instalada que ya existe. No solamente entonces potenciando a la institucionalidad pública en representación de sus secretarías, sino a las organizaciones que se dedican al tema en cada una de las regiones. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí ponemos dentro de la parte que da dividendo y la parte que hace secretarías en su proceso de corresponsabilidad. Nosotros lo que facilitamos es la formación de maestros, la dotación de materiales donde está la biblioteca, la sistematización y evaluación. Nosotros sabemos que no solamente con dotar la biblioteca se crea un proyecto de lectura y escritura. Hay que hacer todo un proceso de inducción para el manejo de la biblioteca con el docente. Pero también sabemos que con eso no es suficiente porque son muy pocos los espacios que se tienen inicialmente para ese proceso de formación. Entonces se hace un proceso de acompañamiento. Y en ese proceso de acompañamiento se resuelven las dudas que tiene el docente, pero además nosotros vamos aprendiendo de los retos que nos coloca cada uno de los docentes también en cada uno de los contextos. Con las secretarías aportan, digamos, la inversión más grande de todas. Primero, las aulas y los maestros, o sea, la infraestructura y digamos como tal y toda la nómina como tal para que esto sea posible, la coordinación y la administración del proyecto y el seguimiento y monitoreo. Esta parte es la que hacemos conjuntamente, creando un equipo donde haya un representante de secretaría y un representante de la fundación para poder hacer este seguimiento. Un poco para contarles, con este proyecto específicamente ya hemos trabajado con más de 10 secretarías. Y cuando digo hemos trabajado es porque incluso seguimos trabajando con algunas de ellas continuamente en este proceso. Aquí un poco un listado. Verán que hay mayores concentraciones hacia, obviamente hacia Antioquia, hacia el Valle, y bueno, y aquí está un poco más disgregado en el tema de nivel centro, que es donde dividiendo, obviamente, y las empresas tienen un mayor asentamiento y oportunidad de inversión. Entonces, ustedes lo vieron en el mapa, se ve la concentración y esa es la explicación de por qué la concentración. Entonces, lo que les decía, la dotación de material, la entrega de bibliotecas, la formación de docentes, aquí algunas en distintas regiones, digamos, a mí me gusta esta porque, digamos, se convierte en una fiesta incluso la llegada de la biblioteca al colegio como tal y en todo un evento alrededor. También tenemos procesos de voluntariado donde llevamos, a través de estrategias que ya también están consolidadas, llevamos a voluntarios de las empresas que quieren, digamos, dar también parte de su tiempo a través de
de colaborar con el tema de promoción de lectura a través de lectura en voz alta o construcción de material didáctico que se entrega luego también a los colegios. Este lo quería poner solamente como ejemplo, como es tan grande, digamos, no es tan grande cuando se compara con todos los colegios, pero digamos en cuanto al músculo que tenemos, para poder hacer seguimiento, hacemos como este tipo de fichas para saber cómo se está manejando desde el recurso hasta el nivel de desarrollo del proyecto y los niveles de compromiso que tienen cada una de las partes. El año pasado, porque aquí no podemos sumar lo que hemos hecho años anteriores, porque les digo, mantenemos esa tasa, los que hemos cubierto en años anteriores, continuamos con ellos trabajando. 91.500 fueron los estudiantes beneficiados del programa de leer y escribir en la escuela el año pasado. Y un poco aquí lo que quería presentarles a grandes rasgos es el tema de, hemos tratado de ir creciendo progresivamente y ese crecimiento solo lo hacemos convenciendo a las empresas de que es importante este tipo de programas. Lo hemos logrado, hemos ido aumentando esa inversión, pero además con esa inversión hemos ido aumentando esa población a la que queremos llegar. Y como tal, también, cuando decía que agradecíamos también estar aquí presentes, es porque para el nivel nacional también es importante que también genere una parte de apoyo y aval dentro de este proceso. Esto, como les mostraba en esa torta donde todos ponen, el que uno ponga hace que los otros pongan más, sea este donde provenga. Solamente me queda darle las gracias. Si quieren alguna información adicional, he puesto la información de nuestra página en internet, www.dividendoporcolombia.org, y pues con gusto también podemos resolver dudas ahí a través de correo. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Realmente son unas experiencias muy interesantes, pero no vamos a terminar así de fácil. Yo quiero aprovecharlos más y quiero compartir con ustedes unas ideas y quiero que ustedes me comenten si están de acuerdo con eso. Primero que todo, la responsabilidad social es placentera. Genera emoción, genera pasión. ¿Qué tan de acuerdo están ustedes con esos tres enunciados de responsabilidad social? Todavía no hemos hablado de resultados, que ustedes mostraron mucho, pero realmente, ¿por qué se mete una responsabilidad social? Porque veo que hay pasión, hay emoción, hay placer. ¿Qué pasa ahí? En el caso de nosotros, cuando pues, hay un convencimiento desde la alta dirección de la empresa de que no podemos pensar en un país desarrollado si tenemos comunidades que con unos niveles de educación tan bajos, particularmente como sucede en la región Caribe. Esta mañana, cuando la ministra mostraba el mapa de los bajos niveles de desempeño, la región Caribe colombiana es de las peores en materia. Había muchos rojos, entonces le da a uno como mucha tristeza y realmente pues es un proceso de convicción porque la empresa tiene obligaciones que le impone la ley por las licencias ambientales, que son temas obligatorios que la empresa lo tiene que hacer. Esto se hace por convicción y de manera voluntaria, porque creemos realmente, y nuestro presidente de la compañía lo dice en todas las intervenciones que hace, que que él entiende que el único deber de la empresa no es el retorno a los accionistas, sino el retorno a la sociedad. Y cuando una empresa se mueve en un entorno desarrollado, la empresa crece y se desarrolla mejor. Entonces es como un mecanismo de doble vía. Pero obviamente sí genera mucha satisfacción, sí da mucha alegría, pero tiene que haber convencimiento y ganas realmente de querer hacer las cosas bien, de querer generar un impacto, de querer aportar a la transformación y al desarrollo de la sociedad. Oigan, divinidades, no, solo decirles que la Fundación Rafael Pombo, en lo que se ha comprometido desde su inicio hasta la fecha, es en desarrollar proyectos de desarrollo social y humano,
en la firme convicción de creer, como dice Ítalo Calvino, que hay cosas que solo la literatura con toda su fuerza y todo su poder es capaz de transformar. Y desde allí nosotras y nosotros en la Fundación creemos firmemente en esos espacios de movilización y construcción del conocimiento desde la literatura. Nosotros no poseemos recursos económicos, esto no es una queja ni un llanto, pero la verdad, pues vivimos es de los proyectos que logramos realizar y ha habido momentos muy duros y muy difíciles para la Fundación. En este momento está viviendo una recuperación así como fuerte para que todos ahí nos manden fuercita para continuar. Bueno, en cuanto a lo de la pasión, digamos, en el ambiente empresarial hemos tenido desde la apatía hasta aquellos que sí tienen la pasión inicial. Y en ambos casos, de todas maneras, hay que canalizarla, porque a veces tienen una idea de lo que debería hacerse y realmente nosotros nos convertimos un poco en el campo medio, tratando de traducir lo que la comunidad realmente está tratando de decirle que necesita, lo que la empresa cree que puede aportar y digamos, y en su buena fe cree que está haciéndolo bien. Nosotros tratamos de canalizar esas energías, digamos, para que esa torta que les seguía mostrando, digamos, tome, digamos, mayor potencia y toque más cantidad de vidas. Y en cuanto a la voluntad, que ya hablaban como tal, es que tenemos personas que tienen la voluntad desde el inicio, pero es que hay también voluntades que hay que llamar. ¿Sí? A veces, si esperamos solamente los que tienen la voluntariedad desde el inicio, nos hubiéramos quedado con las 12 empresas con las que inició Dividendo. ¿Sí? Ya luego les he mostrado la gran cantidad que tenemos ahora. Y no es porque se hayan venido, unas se vienen a acercar por su propia voluntad, pero hay otras a las que va uno y les toca la puerta y les dice, venga, es que es bueno y es bueno invertir en educación. Entonces, pues, digamos, a mí también me genera pasión, pero digamos en ese sentido de buscar canalizar y de llamar también, de aunar fuerzas sobre, tú preguntaste por qué responsabilidad social y cómo genera pasión, pues porque el Estado ya de por sí es un garante en este tema, en el tema de la educación. Lo que queremos es buscarle más socios para que pueda crecer y podamos, digamos, seguir contribuyendo. Bueno, ¿qué tanto las metodologías, conocimientos empresariales y buenas prácticas? O sea, que siempre en las empresas se busca la optimización. ¿Qué tanto de eso se pasa a la fundación? ¿Qué tanto de eso realmente se aprovecha de la empresa? En el caso de nosotros, bastante. Los proyectos que nosotros llevamos a cabo tienen una relación de costo-beneficio buenísima. O sea, y eso pues nos permite llegar a una mayor cantidad de territorios, a beneficiar a una mayor cantidad de población. O sea, realmente hacemos un muy buen uso de los recursos económicos, logrando los impactos esperados por los proyectos. De igual manera, el ciclo de mejoramiento, que es una práctica empresarial, y es algo que nosotros tenemos en todos nuestros proyectos, es una buena práctica de las empresas y de la empresa que hemos querido llevar a los proyectos de la Fundación y que nos ha dado excelentes resultados. Y así muchas cosas cuando apoyamos a las instituciones educativas como tal en los procesos de autoevaluación, en la elaboración de los planes, todo eso se facilita por las prácticas empresariales que fortalecen mucho ese tipo de cosas. Entonces, sí hay mucho conocimiento que se traslada de las buenas prácticas empresariales a la Fundación y obviamente de la Fundación a las instituciones con las que trabajamos. Yo me siento un poco extraña, porque es que la Fundación Rafael Pombo no tiene una empresa. Es decir, no hay una empresa que tenga la fundación. Y nosotros nacimos como fundación hace 25 años, cuando había aportes del Estado a las fundaciones. Cuando esos aportes desaparecieron, ustedes no se alcanzan a imaginar la crisis tan espantosa. Nos caímos así,
pero gracias a creer en el proyecto como se cree y a la gestión que se logra adelantar hasta hoy, por eso en lo que decía anteriormente, dije lo que dije de lo económico, pero ya entendí mejor y por eso lo puedo expresar mejor. No tenemos empresa, no tenemos respaldo económico. Todo lo que hacemos, lo hacemos a través de la gestión de proyectos, ¿sí? Que fueron todas las instituciones, tanto públicas como privadas, que mencioné en la intervención, ¿sí? Perfecto, es muy bien. Camilo. Bueno, no quiero ya repetir lo que dijeron, sino hemos aprendido temas de escalabilidad de los proyectos, de hacer proyectos, digamos, tratar de hacerlos lo mejor costo efectivamente para poder llegar a más personas, pero quiero ponerlo a la inversa. También hemos hecho una labor de enseñarle a las empresas también a aprender a esperar, porque ellos funcionan mucho con las anualidades y entonces ellos dicen al principio, bueno, yo quiero ver niño que no sabía leer, niño que sabe leer al final. Y esto es un proceso, o sea, yo sigo aprendiendo a leer hoy día, o sea, yo no termino. Y hemos aprendido a que esperen, ya han aprendido de una buena manera en un sentido. Ya no estamos trabajando, por ejemplo, en esas anualidades que nos decían, bueno, yo quiero ver al niño ya leyendo al final del año, sino que al menos les estamos pidiendo incluso periodos de 3 años en el que crean y esperen que, digamos, ese proceso va a tener buenos resultados. Bueno, perfecto. No, realmente creo que ha sido una experiencia terriblemente interesante. Lo que queda claro es que las sinergias, las alianzas y como buscar lo que el otro tiene que no tengo yo es como el éxito, a la hora de la verdad. Muchísimas gracias, Lucía, María Victoria, Camilo, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.